Saludos y bendiciones. Este es el cuarto video de la serie Un Testamento, unificando el antiguo con el nuevo. Y en esta ocasión hablaremos un poquito del profeta Elías, el Elías que debería de venir. Ahora sí que estas profecías con respecto a Elías tendrían un cumplimiento en el pasado, un tiempo intermedio y en el futuro. Entonces vamos a entender un poquito, primero que nada, quién fue Elías. La primera mención la tenemos en 1 Reyes 17, que dice que el profeta Elías, que era tisbita de la tierra de Galat, le dice a Acab, el rey de Israel, el reino del norte, que no llovería por un tiempo que duraría unos años, hasta que él no diera la orden. Obviamente él no tenía el poder es de Dios, pero al final de cuentas, al ser profeta de Dios, él tenía la autoridad para hacer llover. Entonces, en otros versículos nos dice que ese periodo fue de 3 años y medio, lo cual tiene un poquito de relevancia al final del video. En Primera de Reyes 18 nos dice que Elías se describe como el único profeta de Dios que había quedado y habían unos profetas de un dios pagano al cual no mencionaré su nombre, pero dejaré que Ronnie James Dio nos diga quién es. And there we went through. I think the most memorable thing about that album is all the occult things that we went through and we rose this spirit named Baal. So not to go into the whole thing, Baal is this really evil spirit whose name is on the album. Y nos quedamos en el encuentro entre los profetas de este ser y el profeta de Dios que era Elías, y de cómo el que responde desde el cielo mandando fuego y consumiendo el holocausto y consumiendo hasta el agua con lo que habían mojado el holocausto, pues fue precisamente Dios, el Dios de Israel, que le corresponde a Elías. Y a su vez nos dice que en ese momento, cuando son eliminados estos profetas, es cuando Elías permite que caiga la lluvia. Entonces, no entraremos en más detalles de las cosas que hizo Elías. Otro de los puntos importantes o más recordados es cuando pues, precisamente huye al matar a estos profetas, huye porque lo querían matar y habla con Dios en una cueva en Horeb. Y pues sobre todo es recordado más que nada por el hecho de que fue llevado vivo y el profeta Elías no vio la muerte. Entonces, estos son los acontecimientos que nos narran el Antiguo Testamento acerca del profeta Elías y cómo una doble porción de su espíritu cayó sobre Eliseo, que fue el profeta que prosiguió después de él. Con respecto a esto, pues tiene una relación un poquito también a la parte final del video cuando hablamos de testimonio. Se necesitan dos para dar testimonio. En este caso estaba profeta Elías y Eliseo, su ayudante y sucesor, y que Eliseo a su vez recibió doble porción de su espíritu. Y ojo, cabe recalcar que no es como que Elías haya sido llevado y reencarnó en Eliseo. Los dos estaban vivos al mismo momento, sino que ciertamente Elías estaba con Eliseo, Elías fue llevado y no murió, y Eliseo recibió una doble porción de su espíritu, lo cual lo podemos llamar como una herencia, como si Eliseo fuera el heredero, el hijo de Elías, el hijo que no tuvo, ¿sí? Pero a su vez también tiene una relación con respecto a dar testimonio, ¿sí? En Isaías 40 tenemos la siguiente profecía. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. El doble nuevamente. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Ojo, su brazo, su poder, su brazo, su descendencia. Hablábamos en el video anterior acerca de Dios sacó al pueblo de Egipto con su brazo extendido y mencionábamos que era brazo, relación a su hijo, su descendencia. Entonces, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará y su descendencia señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Hablando de, nuevamente, videos anteriores, el pastor David que habría de venir.
Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo nuevamente llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso es con respecto a Isaías. Y en Malaquías nos dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, vendrá el Señor, y ya hablamos que el Señor es Jesucristo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el póster David, es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar de pie cuando él se manifieste, porque él es fuego purificador, y ojo, recalcamos eso, fuego purificador, y como jabón de lavadores, recalcamos eso también. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y afinará como oro y como plata. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Continuamos en el Malaquías 4, cuando dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Nuevamente nos aclaran que este que habría de venir a preparar el camino para el Señor es el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ojo, eso es con respecto al rapto, tiene también un pequeño clic, un pequeño guiño con respecto que antes de que venga el día del Señor, tendría que venir nuevamente Elías. Y vamos a ver en Apocalipsis que Elías va a volver a venir, o cuando menos esa es la interpretación. Entonces, ahí hay que poner atención a esto, porque ciertamente ya vino el Elías antes de que venga Jesucristo, pero vendría antes de su segunda venida, habría otro Elías. Entonces, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Dios envía al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hablando nuevamente de Apocalipsis. Y esto es muy interesante porque estamos hablando que Malaquías nos está diciendo, viene el profeta Elías, y son los últimos 2 versículos del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, después de Malaquías hay un periodo que se conoce como el periodo de silencio, donde no hubo profetas durante prácticamente 400 años. Entonces, la última palabra que Israel recibió como pueblo por parte de los profetas de Dios fue, he aquí les envío al profeta Elías. Le damos la vuelta a la página 400 años después, y en el Nuevo Testamento lo primero que Lucas nos dice, ¿y por qué Lucas si es el tercer libro de los Evangelios? Porque Lucas es el que nos narra la historia desde la niñez de Jesús. Entonces nos narra no solo eso, sino que aparte nos narra el nacimiento de un personaje llamado Juan el Bautista. Entonces 400 años después de que lo último que se había sabido era que venía el profeta Elías, tenemos la siguiente historia. Lucas 1 nos dice, el ángel le dijo a Zacarías, papá de Juan el Bautista, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, Juan. Él será grande delante de Dios y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, nuevamente, lo último que supimos antes de 400 años de silencio fue que venía el profeta Elías. Para nosotros diríamos, bueno, pasaron 400 años, pero hoy en día simplemente das la vuelta a la página y tienes, he aquí el nacimiento del Elías que habría de venir, Juan el Bautista. Y ahora veremos los versículos donde lo aclaran todavía más. Pero el punto es que nuevamente no es Elías reencarnado. Este personaje, Juan, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí? No es la misma persona Elías reencarnando en un niño, sino que viene este niño que posteriormente crece y es Juan el Bautista, viene con el poder y el espíritu de Elías, así como Eliseo recibió el espíritu de Elías doblemente. Ahora, cuando nace Juan el Bautista, su papá, Zacarías, dice, profeta del Altísimo serás llamado, hablándole a su hijo, irás delante de la presencia del Señor, Jesucristo,
para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En el tiempo ya de Jesús, cuando es adulto y Juan el Bautista también es adulto, dice, Mateo 3, dice, predicación de Juan el Bautista. Juan predicaba en el desierto, como estaba dicho, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, aquel de quien habló el profeta Isaías, voz que clama al desierto, preparad el camino del Señor. Y esto es muy importante porque viene en los 4 evangelios. Hay cosas que los 4 evangelios mencionan y hay cosas que simplemente alguno lo narra, otros no, simplemente es yo te cuento la historia, soy Mateo, te cuento la historia y te cuento lo que a mí me pareció más importante. Lucas viene y te dice, oye, yo te lo voy a contar, pero a mi manera. Juan viene y hace lo mismo. Pero que este relato venga en los 4 evangelios nos hace hincapié en la importancia y el simbolismo que este relato tiene. Es la importancia del cumplimiento de esa profecía dada 400 años después y de todas las demás profecías que a lo largo de esta serie de videos estamos aclarando y estamos haciendo la relación. Ahora sí que en esta historia la tenemos en Mateo 3, en Marcos 1, que nuevamente nos menciona como está escrito en el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, en Lucas 3, Juan, hijo de Zacarías en el desierto, predicaba el bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en Isaías. Y aquí nos da un poquito más completo, si vamos nuevamente a Isaías, nos da un poquito más completo lo que Isaías decía. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, nos lo da Lucas, nos lo narra un poquito más completo. Y en Juan nos dice, pues ¿quién eres? Y le preguntan a Juan el Bautista, a los fariseos, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Digamos que Juan, en un versículo 2, nos da todo el pasaje haciendo alusión a Isaías. En Mateo 3 nos dice que nuevamente los 4 evangelios no lo mencionan, pero dice, bautizo en agua para arrepentimiento, el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que es básicamente lo que dijimos hace rato que habíamos de recalcar. Él es fuego purificador, Él es el que nos lava, ¿no? Entonces, en Marcos 1 dice, bautizaba en el desierto, bautismo de arrepentimiento, eran bautizados y confesaban sus pecados y predicaba diciendo, viene tras mí uno más poderoso que yo a la verdad bautizo en agua, pero él bautizará en Espíritu Santo. En Lucas 3 nos dice básicamente lo mismo. Y nos aclara abajo, anunciaba las buenas nuevas del pueblo, las buenas noticias. Eso significa evangelio, buena noticia. Entonces, el evangelio es exactamente buena noticia. Se ha cumplido la profecía que estaba 400 años atrás y se van a cumplir todas las profecías que estaban antes. Este es el momento, este es el tiempo, ha llegado. Ahora, en Mateo, también nuevamente, en Mateo, ahora capítulo 11, dice, comenzó a decir Jesús acerca de Juan a la gente que estaba ahí. Dice, ¿qué esperaban ver aquí? Dice, esperaban ver a un profeta, ciertamente. Este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, prepara tu camino delante de ti. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Básicamente lo mismo dice en Lucas 7. Dice que saliste a ver, profeta, este es de quien está escrito, envío a un mensajero delante de tu faz, él prepara el camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice, en Mateo 17 tenemos la historia de la transfiguración que sucede aparentemente en el monte Hermón. Y dice que aquí se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Sí? Hagamos 3 enramadas, dice Pedro. Una para ti, Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Y viene una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, esto estamos hablándolo con respecto a lo que vamos a citar un poquito al final del video. Testimonio. ¿Sí? Se necesitan 2 o más para dar testimonio. Ahorita vamos a ver el versículo. Pero básicamente estamos hablando de que 2 testigos, ¿sí? Por si los apóstoles no habían creído hasta ese momento que Jesús era el que había de venir, se les aparecen 2 profetas, y no cualquier profeta. El profeta Moisés y el profeta Elías.
Y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, así mismo como se escucha en el bautizo de Jesús. Entonces, en Mateo 17, en Marcos 9, en Lucas 9, se narra la transfiguración. Entonces, básicamente es la importancia de los dos testigos, los dos profetas, y uno de ellos básicamente es Elías. Ahora, en Mateo 17 le preguntan a Jesús, bueno, si tú eres el Mesías, básicamente, ¿dónde está Elías, no? Y si bien ya Jesús ya había dicho, Juan era el Elías que había de venir, aquí nuevamente le dicen los escribas, los fariseos, dicen que tú no eres. ¿Por qué? Porque no ha venido Elías. Entonces, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Dice, Elías viene primero. Y ojo, estoy recapitulando lo que mencioné hace un momento. ¿Por qué dice Elías viene primero si posteriormente nos va a decir Elías ya vino? ¿Sí? Si Elías ya vino en el momento de Jesús, va a venir otro Elías en el final de los tiempos. Entonces, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Sí? Elías ya vino y no le conocieron. Comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Eso es Mateo 17. En Marcos 9 nos dicen los escribas que Elías debía venir primero. A la verdad vendrá primero, dice Jesús, nuevamente hablando en futuro. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. En Juan 8 tenemos ahí básicamente el juicio de Jesús. Y Juan es el que menciona que le dicen, das testimonio acerca de ti mismo, culpando a Jesús de que no creemos en ti porque solamente tú hablas y dices que tú eres, pero pues, ¿quién más respalda eso? Entonces tu testimonio no es verdadero. Y aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Básicamente le está respondiendo, pues no miento. Sí, pero pues el que digas no mientes no me garantiza nada. Eres tú. Bueno, abajo dice, no solo soy yo, sino yo y el que me envió, el cual es el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre. Y ahí es donde yo anexaría, me atrevería yo a anexar, y Juan el Bautista. O sea, no simplemente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dando un testimonio, ¿sí? Y que básicamente el testimonio de Dios únicamente sería suficiente como para que se le creyera porque Él es Dios y Él no miente, Él es perfecto, ¿sí? Él te está diciendo, bueno, el Dios da testimonio de mí, yo doy testimonio de mí, ya somos dos, pero si eso no te basta, pues la ley dice, no puedes dar muerte a alguien si no es por testimonio de dos o más. Entonces en Juan ya nos había dicho que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino por testimonio, a fin de que todos creyesen en él. Juan, él no era la luz, dice. Juan no era luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces por eso me atrevo a decir que así como Jesús daba testimonio de sí mismo, y con ese testimonio era más que suficiente, pero ellos que no le creían decían, bueno, necesitamos otro que no seas tú. Bueno, pues el Padre. Y les empieza a decir, bueno, ¿y dónde está el Padre? Bueno, pues ustedes no lo conocen, no es problema mío, ¿no? No lo conocerán sino es a través de mí. Pero el punto es también que Juan el Bautista ya había venido a dar testimonio, como nuevamente lo dice también en Juan 1:15, Juan dio testimonio de él, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es antes que todos, es el primero, es Dios. Juan 1:19, perdón, nos dice el testimonio de Juan y leemos la historia donde lo interroga, ¿sí? Y a su vez, en Juan 3 tenemos una historia donde los discípulos de Juan le dicen, oye, el que tú bautizaste el día pasado, pues ciertamente está bautizando del otro lado del Jordán. Nos está quitando el changarro, le dicen los discípulos de Juan a Juan. O sea, ¿por qué permites eso, no? O sea, y le dice, vinieron a Juan y él estaba consigo del otro lado del Jordán y le dijeron, de quien tú diste testimonio, nuevamente, diste testimonio, él bautiza y todos vienen a él. Y dice Juan, la respuesta es, son testigos, ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, confirmando Juan que él es el Elías, el que prepararía el camino antes del Señor. Este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces básicamente ahí tenemos después la historia de cómo Juan el Bautista es decapitado y muere
y queda Jesús como, digámoslo así, el único profeta de la época, compartiendo la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ahora, la ley, para los que no lo sabían, números 35, por dicho de testigos morirá el homicida, un solo testigo no habrá fe contra una persona. Entonces, se necesitan 2 o más. Por dicho de 2 o 3, dice Deuteronomio, morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, se necesitan los 2 o 3 testigos y los primeros en accionar para dar muerte a la persona que es declarada culpable son precisamente los testigos. Deuteronomio 19, no se tomará en cuenta un solo testigo en cualquier delito, pecado u ofensa. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si no hay 2 testigos, la persona es inocente. Y para hacer una relación con el Nuevo Testamento, simplemente ya tenemos 2, 3 versículos que lo hablan en el Antiguo, pero vamos a darle uno en el Nuevo, para que haya testigo en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 13 dice, es la tercera vez que voy a vosotros, les dice Pablo, dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, dejen de estarle buscando huecos a la ley. Si no hay 2 o 3 testigos, no hay acusación. Ahora yéndonos al final de la historia, en Apocalipsis 1 nos dice, Jesucristo es el testigo fiel. Nuevamente recalcando que Él podría dar testimonio de sí mismo, porque Él es un testigo fiel, ¿sí? Y Él es Dios. Entonces, ¿qué testimonio más fidedigno necesitas? Dice, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Haciendo hincapié al versículo en donde mencionamos fuego purificador, el que nos lavaría. Y esto que está escrito aquí como el testigo fiel, es básicamente lo que dice, ahora nuevamente uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento, una misma historia, Isaías 55. Esto cumple Isaías 55. Yo lo di, hablando Dios, acerca de Jesucristo, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Donde Apocalipsis dice rey, aquí dice por jefe y por maestro. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Gente se puede mencionar como gentiles, o sea, en otras palabras, a los no judíos. En este caso, en el Antiguo Testamento se le conocía como gentil a los no judíos, a los no israelitas. Entonces, a los gentiles que no te conocieron, te conocerán. Entonces, básicamente, Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía, el cual es el testigo a los pueblos, el cual no conocía al Dios de Israel y que ahora es conocido en todo el mundo por los gentiles, los no israelitas. Y en Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, hablando nuevamente de Jesucristo. Y ahora para finalizar rápidamente, te hablaremos los versículos del Apocalipsis, que son profecías futuras, acerca de lo que habría de pasar con el póster Elías. El Elías que todavía debería de regresar. O más bien, esta es la razón por la cual se cree que Elías es uno de los 2 testigos que habrían de regresar en los tiempos del fin. Dice así Apocalipsis 11. Y el 11, curiosamente, es uno al lado del otro. Uno al lado del otro uno. Apocalipsis 11. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 42 semanas, que son exactamente 3 años y medio. Entonces es el tiempo en la época de Acab, el tiempo que no llovió por orden de Elías. Y dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, recalquen eso, que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, así como Elías hizo que cayera fuego en el holocausto. Dice, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen, los 2 testigos, poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los tiempos de su profecía. ¿Cuánto? 3 años y medio. Lo mismo que hizo Elías. No llovería por 3 años y medio si así los 2 testigos lo deciden. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir a la tierra con toda plaga. Lo que hace pensar, o por lo que muchos sostienen, que el otro testigo sería Moisés. Los 2 que se aparecieron en la transfiguración, ¿sí? Y a su vez por los milagros que están ejecutando, el hacer llover fuego, las plagas, convertir el agua en sangre,
el río Nilo en sangre, básicamente, el otro candelero, el otro testigo, el otro olivo, por así decirlo, sería Moisés. Entonces, Moisés y Elías deberían de venir antes del día del Señor. Apocalipsis 11:7 nos dice, cuando hayan acabado su testimonio, hablando de, son los dos testigos, dan testimonio acerca de Jesucristo en los tiempos del fin, la bestia los matará. Después de 3 días y medio, después de que sus cuerpos fueron dejados ahí para poder irse a la vista de todos, entró en ellos espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo, nuevamente, misma escena, Elías, Moisés, una voz del cielo, que en este caso no dice, este es mi hijo amado, sino que dice, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Así como Elías, nuevamente, fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego, asimismo a estos dos testigos, después de 3 días y medio, son llevados al cielo. Entonces, esto es muy, muy interesante, hace muchos clics con las profecías y con los relatos del Antiguo Testamento acerca de Moisés y sobre todo, pues, a razón de este video, Elías, ¿sí? En Zacarías 4 tenemos que hay una profecía en la cual Zacarías tiene una visión y nada más para hacer hincapié a los dos candeleros y los dos olivos, dice que ¿qué ves? Un candelero todo de oro. Junto a él, dos olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Dice, ¿qué significan estas dos ramas de olivo? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Lo que en Apocalipsis 11 básicamente dice, envío a mis dos testigos, estos son los dos olivos y los dos candeleros. Entonces, a pesar de que en Zacarías solo especifica un candelero, te habla de los candeleros y los dos olivos que están delante de la presencia de Dios de toda la tierra. Entonces, básicamente ese es el papel de Juan el Bautista, el papel de el Elías que había de venir, el Elías que hubo en el Antiguo Testamento, el Elías que hay al principio del Nuevo con los Evangelios y el Elías que habrá de regresar antes de que regrese el Señor. Entonces, pues todo lo que tengo que decir al respecto. Hay muchos más versículos que hablan de Elías, obviamente, pero básicamente quise recalcar la importancia que tiene el personaje. Espero que les haya sido bendición. Nos vemos la próxima. Bendiciones.